Hola, buenos días a todos. Bueno, realmente estamos muy agradecidos desde Junta Directiva que la presencia de todos ustedes y que traten en estas jornadas un tema tan importante como es el hígado graso, ¿no? Así que muy agradecidos y espero que sea fructífero. Gracias a Marcela, gracias a Karina que están presentes también, que nos van a desburrar un poco. Y actualizar. Así que muy agradecido también al doctor Sangre Dolce, a Joaquín, y los dejo en la presencia de todos ustedes. Gracias, muy amable y agradecido. Bueno, el doctor Sangre Dolce, que es referente de la Comisión de Especialidades en la Gastroenterología Pediátrica, nos va a decir unas palabras también. Doctor. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Y fundamentalmente los médicos más viejitos, cuando a mí me formaron en anatomía patológica, hablábamos de hígado graso y era común del adulto. No solamente del adulto, sino que incluso de aquellas personas que ingerían alcohol. Oh sorpresa, y los grandes avances actualizados de que sabemos y tal cual el nombre de estas jornadas, hígado graso, desde el niño hacia el adulto. Y sin lugar a dudas, darle importancia a lo que tiene hoy la nutrición, que es fundamental para la prevención de esta patología. Simplemente eso y dejarlos en manos de las personas que saben. Muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos a presentar entonces a los invitados que tenemos para que nos desburren, como decía el doctor Bernard. La doctora Marcela Galopo es médica hepatóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Gracias, Marcela. La doctora Karina Mougel es médica nutróloga del Hospital Nacional Posadas de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos invitados locales, la doctora Alina Cérega, médica hepatóloga del Sanatorio Allende, la doctora son varios, por eso, y la edad es bastante, de ahí vienen los olvidos. La doctora Fernanda Gaido, médica nutróloga de adultos del Sanatorio Allende, la doctora Dana Contreras, médica diabetóloga infantil, también del Sanatorio Allende, la doctora Nora Agüero, que es médica gastroenteróloga y hepatóloga pediatra del Instituto Conci Carpinella, la doctora Natalia Cáfaro, que nos va a dar una visión diferente y complementaria en todo esto del manejo del hígado graso. Ella es médica pediatra, profesora de yoga y triatleta. Y finalmente el doctor Ricardo Pérez, que es especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital Infantil de Córdoba. Los dejo, entonces invitamos a la doctora Marcela Galopo para comenzar con las sesiones. Bueno, buenos días. Estoy un poco resfriada. Siempre me pasa lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Como decía antes, la verdad, y no es un cumplido, es un placer para mí. Me encanta poder intercambiar, y más cuando es algo así tan cercano, ¿no? Que creo que se aprovecha mucho más. Así que para mí, la verdad, es un placer estar acá. Gracias, Gaby, por haberme invitado y a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que la verdad que para mí es apasionante por lo que implica y las consecuencias que tenemos y que yo creo que van a ser cada vez más importantes si no lo tomamos con seriedad y empezamos a hablar mucho del tema. Bueno, yo voy a dar varias charlas a lo largo de estas jornadas. La primera es en referencia a epidemiología y fisiopatología. Entonces, a ver, ahí está, no. ¿Para dónde tendría que enfocar? El de abajo es yo pensé que el de arriba avanza y el de abajo no.
Bueno, durante muchos años y desde que se describió esta entidad, la definimos como la presencia de esteatosis macrovascular en más del 5% de los hepatocitos, en ausencia de consumo significativo de alcohol, drogas y de otras entidades que producen hígado graso. Pero esta definición solo nos decía lo que no era, ¿sí? Y si nosotros pensamos en qué contexto ocurre esta patología, que ocurre en el contexto de un incremento en la prevalencia de obesidad, especialmente en los últimos 20-30 años, que en muchas áreas se ha duplicado o triplicado. Y hoy, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de 340 millones de niños y adolescentes obesos. Que de la mano de esto hay un aumento significativo de las enfermedades metabólicas relacionadas con la insulinoresistencia, como la diabetes tipo 2, la dislipemia, el hígado graso y otras como aterosclerosis e hipertensión, y que justamente de la mano de esto hay un incremento en la prevalencia de la enfermedad por hígado graso asociado al síndrome metabólico, y esta se ha transformado en la hepatopatía crónica más frecuente en niños y adolescentes. Claramente teníamos que modificar la terminología y la definición de esta entidad, porque sabemos que tiene una clara relación con el síndrome metabólico. Y es por eso, bueno, hay algo que no funciona. No. Para el otro lado, la otra. Y es por eso que en un consenso de expertos en el año 2020 redefinieron y ya cambiamos la terminología de NASH o NAFLD por MAFLD, esto fue en el 2020, y donde se define la enfermedad por hígado graso asociada al síndrome metabólico. Pero no estaban del todo convencidos porque parecía que el término enfermedad grasa asociada al síndrome metabólico, la palabra grasa, era un poco estigmatizante. Entonces, la siguiente, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? En el 2023, un consenso en el que participaron las principales sociedades internacionales y en la que al mismo tiempo participaron otras sociedades científicas del mundo con encuestas, definieron. A ver si es ese. Perfecto. Modificaron el término MAFLD por el término MASLD, reemplazando la palabra grasa por enfermedad esteatóxica. Entonces, esto fue reciente, en el año 2023, y como ven, definen primero la presencia de esteatosis hepática. En el contexto de esteatosis hepática valorada ya sea por imágenes o por histología, cuando esto se asocia a síndrome metabólico es cuando le cabe la terminología MASLD. Si aparte de la presencia de esteatosis se asocia con proceso inflamatorio, ya estamos hablando de esteatohepatitis asociada a síndrome metabólico y la terminología MASH. También lo diferencia, de la enfermedad por hígado graso asociada a alcohol y la diferencia de la enfermedad por hígado graso con etiología específica, como pueden ser enfermedades monogénicas, como por ejemplo enfermedad de Wilson, enfermedad por déficit de alfa-1-antitripsina, la toxicidad por drogas que también causan hígado graso, y también define como enfermedad esteatóxica, criptogénica o sin etiología aquellas entidades donde existe esteatosis hepática y no podemos asociarlo con ninguna de las otras entidades. Pero para la pediatría se pensó que era mucho mejor definirla con esta clasificación. Y teniendo en cuenta que cuando hablamos de metabólicas en pediatría, puede haber confusión con los errores innatos del metabolismo. Entonces, esta clasificación parece más adecuada para la enfermedad por hígado graso pediátrica, que es
enfermedad por hígado graso pediátrica tipo 1, tipo 2 o tipo 3, siendo la tipo 1 la que tiene la enfermedad por hígado graso asociada a enfermedades se pasó sola. ¿Me pasás vos entonces? Bueno, entonces, hay una clasificación que se considera que es más adecuada para la población pediátrica, que es la enfermedad por hígado graso pediátrica tipo 1, que es aquellos pacientes con esteatosis pero que tienen diagnóstico específico y que se asocia con errores innatos del metabolismo, como puede ser intolerancia a la fructosa, galactosemia y demás, enfermedad de Wilson, déficit alfa 1 y otras entidades. Y dejamos para la enfermedad por hígado graso tipo 2 es la que se asocia a síndrome metabólico. Y la tipo 3, al igual que en el adulto, la criptogénica, en este caso la tipo 3 sería sin etiología. Lo que es importante de considerar es que en pediatría es un diagnóstico también de exclusión, más allá de que modificamos la terminología inicial en la que en la definición estaba lo que no es, tenemos que seguir considerando y excluyendo otras entidades para llegar al diagnóstico. Especialmente teniendo en cuenta que muchas enfermedades monogénicas tienen su presentación en la infancia. Entonces, es especialmente importante durante la infancia en un paciente con hígado graso, por supuesto, por epidemiología y prevalencia, pensar en la enfermedad por hígado graso asociado a síndrome metabólico, pero también tenemos que descartar la coexistencia de otras entidades. La siguiente. Y estamos frente a una enfermedad que es un espectro de enfermedad que va desde la esteatosis simple, pasando por la esteatohepatitis con diferentes grados de inflamación, con o sin fibrosis asociada, hasta la cirrosis con sus complicaciones, como puede ser la disfunción hepática y eventualmente el hepatocarcinoma, que si bien sabemos es poco frecuente en la población pediátrica, existen casos descriptos aislados. ¿Cuál es la verdadera historia natural? Todavía está por responderse, y cuál es la velocidad con la que un paciente va quemando etapas también es todavía está por valorarse, y obviamente cada paciente es individual. La siguiente. Entonces, sabemos que la prevalencia de la enfermedad es muy variable y esto depende de qué se considere en el momento del diagnóstico, cuáles son los criterios diagnósticos, si utilizamos las enzimas hepáticas, métodos de imágenes o histología, cuáles son las características demográficas de la población, qué porcentaje de niños y adolescentes tiene, ¿sí? Cuáles son las características étnicas de la población, porque sabemos que la enfermedad por hígado graso tiene diferentes prevalencias de acuerdo a la etnia, si hay más varones y adolescentes, y también tenemos que saber que por supuesto se asocia con el porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad. Para hablar de prevalencia tenemos que tener en cuenta todo esto, las características de la alimentación de la población y el sedentarismo. La siguiente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, los datos de prevalencia son muy variables, porque tenemos que tener en cuenta sobre qué datos recogemos la información. En este metaanálisis realizado por Anderson en el 2015, donde hace una valoración de todos los estudios de prevalencia, vemos que la población general tiene una prevalencia del 7.6%, pero fíjense el rango, va del 2 al 29%. Y es en aquellos pacientes con índice de masa corporal normal del 2.3%, según este estudio, aquellos pacientes con sobrepeso 12% y el promedio en obesos es del 34%, pero fíjese el rango, ¿no? De acuerdo a la población estudiada y diferentes publicaciones va del 5% en obesos al 83% en obesos. Y es mucho más frecuente en hispanos y asiáticos y muy infrecuente en afroamericanos. Lo que no hay duda es que es un verdadero problema para la salud pública. La siguiente. Y cuando hablamos de fisiopatología, vamos a hablar de conceptos grandes, ¿no? Porque todavía no está muy claro cuál es la fisiopatología exacta de la enfermedad, pero sí sabemos que existe un desequilibrio en el metabolismo de los ácidos grasos
favorecido por factores genéticos, epigenéticos y ambientales. ¿Cuáles son los ambientales? La ingesta calórica excesiva, fundamentalmente con un incremento de consumo de fructosa y el sedentarismo. Esta situación hace que haya un aumento en la captación de ácidos grasos y de síntesis de ácidos grasos con esterificación a triglicéridos y una disminución de la oxidación y secreción de ácidos grasos, favoreciendo el desarrollo de esteatosis hepática, todo ocurriendo en un medio ambiente de insulinoresistencia. La siguiente. Tenemos varios actores. Por un lado, lo que ocurre a nivel del hígado, ¿no? Como dijimos, este desequilibrio en el metabolismo de las grasas con una sobrecarga de ácidos grasos hace que aumente la beta-oxidación mitocondrial, hay un incremento de los productos reactivos del oxígeno, mayor peroxidación lipídica, liberación de citoquinas proinflamatorias y saturación de los mecanismos antioxidantes. Y este desequilibrio genera estrés oxidativo. Sumado a la producción de citoquinas proinflamatorias que también produce el tejido adiposo, porque el tejido adiposo es un tejido metabólicamente activo que está en expansión en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Y sumado a los productos inflamatorios que vienen de la luz intestinal, porque también sabemos algo que me parece maravilloso, que cada vez está más sobre el tapete, que es el eje hígado-intestino. Todo está absolutamente comunicado, especialmente si entendemos la circulación portal. Sabemos que el intestino está absolutamente relacionado con el hígado a través de la circulación portal. Y también se sabe que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen una microflora particular, que hay una disbiosis que hace que haya una producción especialmente de determinados productos bacterianos como los lipopolisacáridos que llegan a través de la circulación portal al hígado y suman al efecto proinflamatorio local, el que proviene del tejido adiposo visceral y el de la luz intestinal. Y todo esto actúa sobre nuestra famosa célula estelar, activándola y transformándola, transmutándola en una célula productora de colágeno y la evolución a la fibrosis que tienen estos pacientes. Y esto especialmente cuando se sostiene en el tiempo. La siguiente. Bueno, esto es una enfermedad multifactorial y creo que eso lo hace más difícil de abordar. Y no podemos dejar de pensar y de comprender que hay una predisposición genética que ya está claramente descripta, la describió, y este gen lo describe Hobbs en el 2008 y habla de una variante de este gen, que tiene un nombre bastante gracioso, que es patatin-like fosfolipasa A3, que confiere susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad por hígado graso. Y él vio que esta variante, la I148M, tiene relación con el grado de esteatosis, la presencia de esteatohepatitis y la severidad de la fibrosis, confiriendo diferencias étnicas e interindividuales con aquellos pacientes que la presentan, ¿sí? Siendo los hispanos el grupo más susceptible y los afroamericanos tendrían un alelo protector. La siguiente. Entonces, con los años, Hobbs pudo avanzar con respecto a las características de este gen y sabemos que es un gen que está presente en el cromosoma 22, que se expresa en el tejido adiposo y en el hígado particularmente está presente en el 90% de las vacuolas lipídicas. ¿Y cuál es la función? Bueno, normalmente la proteína que codifica este gen procesa y almacena grasas. Tiene función de hidrólisis de los triglicéridos que se encuentran en la superficie de las vacuolas lipídicas. Los modula, ¿no? Transfiere, los modifica. Transfiere ácidos grasos poliinsaturados de los triglicéridos a los fosfolípidos ubicados en estas vacuolas lipídicas. Y este equilibrio lipídico hace que la vacuola disminuya la tensión superficial, favoreciendo la distensión y generándole mayor estabilidad, preservando los ácidos grasos esenciales de la beta-oxidación. Esta es la función normal de la proteína. La siguiente. Cuando hay una mutación, que es la mutación I148M, lo que pasa es que la proteína disminuye la función, pero hay una sobreexpresión.
si bien disminuye la función, la sobreexpresión hace que aumente la actividad de la proteína. Funciona poco, pero hay mucha, ¿sí? Aumenta la actividad de la proteína y se acumula en forma masiva en las vacuolas lipídicas. Entonces, hay una extremada remodelación de los fosfolípidos que se cargan de muchos ácidos grasos poliinsaturados, y esto forma parte de la fisiopatología. Y también Hobbes describe que en adultos esto tiene una correlación con la esteatosis hepática, con la evolución, con inflamación, esteatohepatitis, cirrosis, hepatocarcinoma, y claramente está asociada a la obesidad y a la insulinoresistencia. La siguiente. Entonces, ¿por qué se acumula en exceso esta proteína? Porque esta proteína, por la mutación que presenta, se vuelve resistente a la autofagia o a la degradación proteosómica, que son mecanismos habituales de lisis o de homeostasis celular. Y también se comprobó que en estudios de investigación, reduciendo la cantidad de proteína, revierte la esteatosis. Por eso, la acumulación masiva de esta proteína en las vacuolas lipídicas y en el hígado formaría parte de la fisiopatogenia de la lesión hepática también. La siguiente. Bueno, muchos estudios se han realizado, estos estudios de exoma en la población general, han detectado otras variantes también. La siguiente. Entonces, cuando se evaluó estudios de exoma en pacientes con fenotipo de hígado graso, la idea es ver si hay alguna otra mutación, alguna otra característica genética que se asocia con la manifestación clínica, ¿no? Entonces, en este estudio, que fue de población bastante importante, de 9.600 individuos, de los cuales 1.240 fueron niños, se consideraron casos 1.100, que son los que cumplían con las características fenotípicas de la enfermedad que queríamos valorar, y después ver si había una correlación con las características genéticas de esos pacientes. Vieron que claramente el gen patatin-like, con la variante que les dije recién, se asocia con la severidad de la enfermedad, con lo cual es el gen que a la cabeza se relaciona con la enfermedad por hígado graso, que la presencia de este alelo se asocia con mayor actividad inflamatoria del score histológico, tanto en niños como en adultos. No solamente se asocia con la enfermedad por hígado graso y la lesión asociada por hígado graso asociada a síndrome metabólico, sino también que se vio que tiene más daño en aquellos pacientes que lo portan, que consumen alcohol, y también, más allá del síndrome metabólico, se asoció con cirrosis y hepatocarcinoma. Por supuesto, en este estudio también aparecieron otros genes, que no los voy a aburrir, asociados con el metabolismo mitocondrial, con el almacenamiento energético, mecanismos inflamatorios y también con el metabolismo de los hidratos de carbono. La siguiente. Este es otro de los genes que también se han descrito. La siguiente. Y acá me parece algo muy interesante. Así como tenemos genes que nos condenan, tenemos genes que nos salvan, ¿no? Y hay polimorfismos protectores. Y traje este particularmente, si lo reconocen, este es el gen del síndrome de Gilbert, ¿sí? Que el 7 a 10% de la población porta, es decir, tiene una mutación, ¿no? Ustedes saben que permanentemente tenemos consultas por hiperbilirubinemias libres, que es uno de los momentos en los que uno dice con satisfacción no tiene nada, tiene un síndrome de Gilbert. Qué placentero poder decir eso en nuestra especialidad, que a veces es difícil, ¿no? Bueno, del 7 al 10% de la población porta esta mutación característica del síndrome de Gilbert. Parece ser que tener síndrome de Gilbert nos protege para el hígado graso, porque la hiperbil libre parece que tiene un efecto antioxidante. Así que bueno, bienvenido sea. Hay otros genes protectores también, otras variantes de genes protectoras. La siguiente. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de predisposición genética y de los diferentes genes que intervienen en el metabolismo lipídico, la insulinoresistencia, el estrés oxidativo y la fibrogénesis, podríamos decir que depende si portamos factores de riesgo genéticos protectores o de riesgo. Podemos decir que podríamos hasta armar un score genético si pudiéramos estudiar a los pacientes con un panel, y esto probablemente nos marcaría un camino de qué riesgo tiene ese paciente de desarrollar la enfermedad, qué severidad de la enfermedad
va a tener, y también sería muy útil para planificar la estrategia terapéutica y valorar la respuesta al tratamiento. Y esto creo que aplica a un montón de patologías hoy en día. La siguiente. Entonces, hay algunas respuestas que en pediatría tenemos, porque la mayoría de los estudios están hechos en adultos también, ver si hay alelos particulares que hacen que los chicos tengan más riesgo de desarrollar enfermedad más severa o no. Si estos genes podrían tener alguna relación con la severidad histológica y el comienzo temprano de la enfermedad. Y en definitiva, ver si tenemos alguna respuesta en esta pregunta que nos hacemos, si la enfermedad por hígado graso del niño es diferente a la del adulto. La siguiente. Hay otra cosa que también es maravillosa, que es la epigenética, y sabemos que la interacción entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales va a determinar la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad por hígado graso. Y uno de los factores epigenéticos más frecuentes o más nombrados es la metilación del DNA, que también sabemos que, así como en otras entidades, está involucrada en la regulación de la expresión del gen. Y cuando hablamos de epigenética tenemos que entender que son cosas modificables, ¿sí? Si uno las puede identificar, las podemos modificar. Y ahí está la importancia de hablar de esto. La siguiente. Y acá voy a hablar de uno tal vez de los factores epigenéticos o ambientales que no podemos dejar de nombrar cuando hablamos de enfermedad por hígado graso en los niños. El medio ambiente feto-materno y todo lo que ocurre en el periodo perinatal van a influir directamente en la salud cardiometabólica en los primeros años de vida de los niños. Por eso, el sobrepeso o la obesidad materna, la diabetes gestacional, el peso al nacer del recién nacido, bajo peso o alto peso, la insuficiencia placentaria, que se sabe que genera un estado proinflamatorio, y en las primeras etapas de la vida, el consumo de fórmula versus lactancia y la recuperación nutricional acelerada, que vemos especialmente cuando vemos estos recién nacidos que nacen con edad gestacional tan baja, estos prematuros extremos, todo va a influir en la salud cardiometabólica del niño. Le va a generar una impronta, un imprinting en lo que va a pasar en los primeros años de la vida. La siguiente. Mucho se ha publicado al respecto, ¿sí? Fíjense, solamente algunas cositas. Este trabajo habla de que cuando evaluaron pacientes con diagnóstico ya de hígado graso de segunda infancia, recogieron datos y vieron que los que habían nacido con alto peso tuvieron más riesgo de desarrollar la enfermedad con esteatohepatitis más marcada que los que habían nacido con peso adecuado. Y lo mismo pasó con los de bajo peso, tuvieron fibrosis avanzada, más fibrosis que los pacientes que habían nacido con peso normal al nacer. Entonces, esto es una enfermedad que comienza, ¿cuándo comienza, no? Fíjense, por eso tenemos que tener estos datos como para pensar desde qué momento tenemos que empezar a hacer prevención, ¿sí? La siguiente. Lo mismo, otro trabajo que estudiaron autopsias fetales y autopsias de recién nacidos de madres con diabetes o sin diabetes gestacional. Fíjense, el porcentaje de esteatosis de las autopsias de los recién nacidos o de los fetos de madres con diabetes tenían en el 79% esteatosis comparadas con el 17% de madres sin diabetes gestacional. La siguiente. Y este es un trabajo maravilloso y con esto creo que termino. Fíjense, esto lo hizo Nobili en el 2019. Quiso evaluar el rol de la predisposición genética del medio ambiente feto-materno, de las condiciones familiares, y cuando hablaba de condiciones familiares se refería especialmente a las socioeconómicas, la dieta en las primeras etapas de la vida y qué relación tenía todo esto en el desarrollo de la enfermedad por hígado graso. Estudiaron 182 pacientes, todos con sobrepeso y obesidad. La mediana de edad fue de 10 años, todos con diagnóstico histológico, esto es interesante, todos estaban biopsiados, y el 75% tenían algún grado de fibrosis. Y cuando vemos fibrosis avanzada, el 21%. Y cuando evaluó qué factores de riesgo independientes y acumulativos tenían relación con la enfermedad, fíjense, la predisposición genética claramente, que ya lo hablamos, los antecedentes familiares, la obesidad parental y las condiciones socioeconómicas, la edad gestacional y el peso a nacer,
mayor riesgo de desarrollar enfermedad, los pretérminos con bajo peso al nacer, los que habían consumido fórmula versus lactancia, los que habían incorporado fructosa a lo largo de los primeros años de la vida, o sea, exceso, y los que tenían niveles bajos de vitamina D. Por eso, insisto, la importancia de promover hábitos saludables durante el embarazo, que las madres lleguen al embarazo con peso adecuado. Por eso hay que trabajar mucho también desde la prevención en la clínica adulta y trabajar sobre la alimentación en los primeros años de vida, porque creo que si hay algo que podemos hacer por esta enfermedad es prevenirla, porque después sabemos todos que nos resulta muy difícil una vez que tenemos el paciente con enfermedad por hígado graso. La siguiente. Bueno, muchas gracias. Aprovecho yo para salvar una omisión importante, que es agradecerle a quienes me acompañan en el Comité de Contralor de Gastroenterología Pediátrica y que son quienes han puesto el alma y el pecho para que esta reunión se realizara y tuviera y tenga el éxito que supongo que va a tener. Gracias. Vos seguís. Las preguntas las hacemos al último. Vamos a asegurarnos. Ahí está, ahora sí. Le traje uno nuevo, así que no va a tener problema. Sí, es nuevo, así que no. Bueno, bueno, ahora seguimos. Voy a tomar un poquito más de agua. ¿Este era mío? ¿Cuál era? Bueno, sigo yo. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico diferencial. Este funciona re bien, qué suerte. Bueno, entonces, sabemos que la enfermedad por hígado graso es la enfermedad hepática crónica más frecuente en niños. Y esto es la enfermedad crónica más frecuente, es la hepatopatía crónica más frecuente en niños. No es la hepatitis, o sea, ¿no? La hepatitis crónica más frecuente en niños sigue siendo la hepatitis autoinmune. ¿Sí? Esto podemos hablar de hepatopatía crónica más frecuente en niños. Y claramente, como vimos, tiene una correlación con la prevalencia de obesidad y todo lo que dijimos recién, el medio ambiente fetomaterno, el porcentaje y velocidad de ganancia de peso en los primeros años de vida, las características de la alimentación, ya sea en el periodo neonatal como en los primeros años de la vida, y el sedentarismo. Y es, como les dije recién, el componente hepático del síndrome metabólico. También sabemos que es un verdadero problema para la salud pública, y esto es real, lo vemos todo el tiempo, porque cuando hablamos de enfermedad por hígado graso, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de problemas sociales, de problemas económicos, de problemas culturales, y podría representar, si no casi ya, la principal indicación de trasplante hepático en adultos en los primeros años de vida, especialmente desde el momento que corrimos del medio la hepatitis C. Y como vamos a hablar de manifestaciones clínicas, vuelvo a traer esta diapositiva para reforzar que esto es un espectro de enfermedad que comienza con la esteatosis simple, que es la presencia de grasa sin inflamación, pasando por la esteatohepatitis, a que se suma el infiltrado inflamatorio a la esteatosis con evolución o no a la fibrosis, con diferentes grados de fibrosis, hasta llegar a la cirrosis con sus eventuales complicaciones. Entonces sabemos que es una enfermedad muy prevalente y que tiene tratamiento,
como vamos a ir viendo más adelante. Por eso tenemos que escrinear a los pacientes justamente por la prevalencia. Entonces, ¿cómo los escrineamos? Y bueno, las transaminasas y la ecografía, yo creo que ambas, porque las dos individualmente son poco sensibles y específicas, y estamos hablando de screening, ¿no? Estamos hablando de un tamizaje. Tanto las transaminasas como la ecografía tienen sus bemoles. Las transaminasas tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que tiene transaminasas normales y sin embargo padece la enfermedad. Y la ecografía es operador dependiente y sabemos que la ecografía clásica convencional solamente valora la grasa cuando supera el 30% de la esteatosis. Y esto, para que sea útil, porque por supuesto, transaminasas elevadas vamos a tener en un montón de pacientes y ecografías con aumento de cogenicidad probablemente también, pero esto lo tenemos que jerarquizar en aquellos pacientes de riesgo, que son los pacientes con sobrepeso o obesidad, con alguna manifestación clínica de insulinoresistencia, prediabéticos o diabéticos, con dislipemia, antecedentes familiares de algún componente del síndrome metabólico o antecedentes familiares de la propia enfermedad por hígado graso. Entonces, acá es donde nos tenemos que enfocar. Se están desarrollando cada vez más estudios por imágenes que nos podrían ayudar, pero eso depende de la disponibilidad que tenemos en cada centro. Sabemos que no todos contamos con elastografía, y al igual que el fibroscan y demás. Entonces eso dependerá de las características de cada lugar y de la disponibilidad que tengamos. Entonces, sabemos que es más frecuente en varones, especialmente en adolescentes, sin embargo la progresión es similar en ambos sexos, el sobrepeso y la obesidad y la presencia de algún componente de síndrome metabólico caracteriza a estos pacientes, al igual que el antecedente familiar. Cuando nosotros interrogamos siempre encontramos antecedentes familiares de obesidad o de sobrepeso, de dislipemia, de hipertensión y por supuesto cada vez más encontramos en el interrogatorio el antecedente formal de enfermedad por hígado graso. Es una enfermedad asintomática que habitualmente el paciente no refiere síntomas, puede en algunos casos referir un poco de pesadez o dolorimiento en el hipocondrio derecho, pero la verdad que es realmente raro. La presencia de acantosis nigricans es bastante frecuente y sabemos que se asocia con la insulinoresistencia. La hepatomegalia es difícil muchas veces de valorar porque los chicos tienen un panículo adiposo importante y es muy difícil. Muchas veces viene más en el informe de la ecografía que en lo que nosotros podemos valorar clínicamente. El nivel de transaminasas, como les decía antes, suele estar presente, si bien hay un porcentaje de pacientes que tiene transaminasas normales y tiene una característica que en general, y se cumple, es el predominio de la GPT. Porque, como todos recordamos, la GPT es una enzima predominantemente citoplasmática y como las vacuolas grasas se depositan en el citoplasma, es la enzima que predomina por sobre la TGO. Entonces, la relación TGP-TGO está incrementada, pero no suelen tener valores muy elevados. Es extremadamente raro que los pacientes superen las 200 unidades por litro en los niveles de transaminasas. Cuando vemos el perfil lipídico, suelen tener un perfil que se define como aterogénico, con colesterol alto, triglicéridos altos y HDL baja. El índice de resistencia a la insulina, que podemos valorarlo a través del índice de OMA, pero hay que tener cuidado con estos pacientes, que seguramente después lo vamos a cerrar. Los niveles de insulina a veces no son tan valorables, porque especialmente si el paciente está atravesando la preadolescencia o adolescencia, donde normalmente los niveles de insulina son altos y a veces nos asustamos y en realidad es totalmente fisiológico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el aumento de cogenicidad en la ecografía que nos orienta a pensar en la presencia de grasa. Entonces, todo esto es lo que nos hace pensar a nosotros y tener una sospecha diagnóstica fuerte de que nuestro paciente con esteatosis hepática y hepatograma alterado tiene probablemente una enfermedad por hígado graso asociada al síndrome metabólico. ¿Cuándo tenemos que sospechar de que estamos frente a otra entidad? ¿Cuándo? Como está a la derecha de la diapositiva. La esteatosis aparece muy temprano en la vida, ¿no? Entonces, siempre pensar en otros tipos de enfermedades, como decía antes, ¿sí? Las enfermedades monogénicas, ¿no? Con más énfasis, descartar errores innatos del metabolismo y
qué sé yo, déficit de alfa-1-antitripsina, otras entidades, estar atentos y alertas de que el paciente, nuestro paciente que está con sobrepeso o obeso puede tener otra cosa también, ¿sí? Especialmente en los que tienen hábito delgado y tienen hígado graso, los que no tienen factores de riesgo, como decía recién, pensar que pueden tener otra cosa, o los que tienen un fenotipo de hepatitis aguda, transaminasas muy altas, que no es habitual de ver en estos pacientes, o que persisten con transaminasas elevadas a pesar de haber mejorado el peso, ¿sí? Y si tuviéramos la posibilidad de contar con una histología, la esteatosis microvesicular nos aleja de la enfermedad por hígado graso asociada a síndrome metabólico. Pero también el paciente puede tener dos cosas. Puede tener hígado graso asociado a síndrome metabólico y también una enfermedad de Wilson, y también una enfermedad celíaca, y también una hepatitis autoinmune. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre presente, teniendo en cuenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad que tenemos en la población pediátrica. Entonces, más de una vez nos vamos a encontrar con coexistencia de patología, dos patologías. Y esto es fundamental, hacer el diagnóstico, porque esto va a modificar la historia natural de la patología en este paciente y probablemente también va a ser más resistente o más refractario a la respuesta al tratamiento. Entonces, siempre en la población pediátrica tenemos que descartar otras entidades. Por más que ya no nos lo recuerde la definición, la tenemos que descartar, ¿sí? Y acá no voy a hablar particularmente de cada una de ellas, pero sí, bueno, el consumo de alcohol lo pongo, ¿no? En la población pediátrica, me parece que lo tenemos que poner, porque el inicio del consumo de alcohol cada vez es más precoz. A los 13, 14 años los chicos empiezan a consumir alcohol. Entonces es algo que tiene que estar sobre la mesa y tiene que ser motivo de charla en nuestras consultas también. Bueno, descartar la posibilidad de que el paciente esté consumiendo fármacos que también generan esteatosis, los corticosteroides, el ácido valproico, metrotexate, etcétera, la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmune, que de más está decir que si el paciente tiene hipergamaglobulinemia, proteínas totales altas, antecedentes de autoinmunidad, bueno, siempre tiene que formar parte de los diagnósticos diferenciales. Tenemos que solicitar a los pacientes con aumento de transaminasas, teniendo en cuenta la prevalencia de hepatitis autoinmune en la población pediátrica y que la hepatitis autoinmune tiene muchas formas clínicas de presentación, desde un hallazgo casual en un test de laboratorio hasta el paciente con todas las de la ley, ¿no? Con ictericia o hasta inclusive con cirrosis descompensada, pero tenemos que pensar que la hepatitis autoinmune siempre tiene que estar ahí. Y yo siempre digo, especialmente aquellas enfermedades que tienen tratamiento específico. Nosotros tenemos la responsabilidad siempre de descartar aquellas entidades que tienen tratamiento, porque mientras más rápido las diagnosticamos, más rápido podemos instaurar el tratamiento y eso le va a cambiar la evolución al paciente. Bueno, el déficit de alfa-1-antitripsina, la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson también sabemos que tiene muchísimas formas de presentación clínica. La desnutrición, por supuesto, también causa de enfermedad por hígado graso. Si el paciente está con nutrición parenteral, los errores innatos del metabolismo que habitualmente se presentan en los primeros meses de la vida, pero sabemos también que a veces hay expresiones fenotípicas por diferentes características de la mutación que hasta inclusive los pacientes pueden presentarse más tarde en la vida. Nosotros hace poco hicimos el diagnóstico de una tirosinemia a los 3 años, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre tenerlo presente, ¿sí? Las dislipemias familiares genéticas, y otras enfermedades como, por ejemplo, si bien son poco frecuentes, por ejemplo, el déficit de lipasa ácida lisosomal o la enfermedad de Niemann-Pick tipo AB o AB, son enfermedades en las que recientemente tienen tratamiento, ¿sí? Entonces, si bien son poco prevalentes y poco frecuentes, la posibilidad de diagnosticar y tratar a estos pacientes hace que los incluyamos con más énfasis dentro de los diagnósticos diferenciales. Y bueno, ¿cuál es la historia natural? La verdad que, bueno, estamos ganando cada vez más experiencia, pero la verdadera historia natural todavía estamos recorriendo el camino, pero lo que está claro es que el factor pronóstico más importante es la evolución de la fibrosis, ¿sí? Sabemos que ese paso de esteatosis a esteatohepatitis y fibrosis es un paso que es un verdadero antes y un después.
y ya el 11 a 15% de los pacientes tienen fibrosis avanzada en el momento del diagnóstico. Este es un trabajo bueno, todo el mundo le dice NANES, que me parece maravilloso, porque así no lo tiene que decir institución de Estados Unidos que evalúa, hace trabajos poblacionales sobre determinadas patologías, que va tomando diferentes aspectos de acuerdo a la patología prevalente o lo que quieran estudiar, y ve qué repercusión tiene en la población y particularmente hace estudios nutricionales, ¿sí? Y fíjense, en el 2017-2018 evaluaron 867 pacientes de la población general, estamos hablando, ¿no? De 12 a 18 años, buscaron por ultrasonografía la presencia de esteatosis y de fibrosis con FibroScan, y también hicieron un montón de determinaciones de laboratorio en una población aleatoria, y vieron que de este grupo de pacientes un 24% tenían algún grado de esteatosis ya en la ecografía. Y cuando fueron a buscar por FibroScan la fibrosis, vieron que ya había un 4.4% de los pacientes que tenían fibrosis avanzada determinada con el FibroScan. Y para contarles cuáles eran las características más frecuentes de estos pacientes con fibrosis avanzada, eran más frecuentemente obesos, más frecuentemente con mayor circunferencia de cintura, con más frecuencia transaminasas elevadas, hipertensos, hipoalbuminémicos y de raza hispana. Y este es un trabajo que lo sigo mostrando siempre, si bien es el del 2009, este es un trabajo de historia natural a 20 años en niños de la enfermedad por hígado graso, porque es el único trabajo que tiene tanto tiempo de seguimiento, ¿sí? 20 años, lo publicó Feldstein en el 2009. Y fíjense qué interesante. 66 pacientes, una mediana de edad de 13, casi 14 años. Solo tenían diagnóstico histológico 29, que esto es una debilidad del trabajo, pero bueno, tomémoslo como lo que es. Los otros pacientes habían sido diagnosticados por métodos de imágenes. Solamente 29 pacientes tenían diagnóstico histológico. 55 de los 66 pacientes tenían más o al menos un componente del síndrome metabólico. Y fíjense qué es lo que vieron a lo largo de los 20 años. 4 pacientes desarrollaron diabetes tipo 2 en algún momento del seguimiento. 5 pacientes fueron sometidos a 13 biopsias de control. Uno dice, bueno, ¿por qué los biopsiaron tanto? Bueno, me puse a ver por qué los habían biopsiado tanto. Muchos eran por persistencia de transaminasas elevadas, otros eran porque habían sido sometidos a colecistectomía o a cirugía bariátrica y en esa oportunidad aprovecharon la biopsia hepática, y algunos porque se había instalado un tratamiento farmacológico por protocolo y correspondía, antes de empezar con el tratamiento, hacer una biopsia para saber de dónde partíamos para ver después la respuesta, ¿no? Entonces, por eso 5 pacientes recibieron 13 biopsias por diferentes razones. De esos 5 pacientes que tenían diagnóstico histológico basal, había progresado la fibrosis. 4 de 5 pacientes progresaron la fibrosis a lo largo del tiempo. 2 pacientes fallecieron por causas no relacionadas. 2 pacientes requirieron trasplante hepático por cirrosis descompensada secundaria a enfermedad por hígado graso. 2 pacientes requirieron trasplante. En los 2 recurrió la enfermedad. ¿Sí? Y recurrió la enfermedad. ¿Cuánto tiempo después del trasplante? Fíjense, 9 meses y 6 semanas. Estoy hablando de esteatosis, ¿sí? No es que recurrió la enfermedad con todas las... Pero la esteatosis, que es el primer paso de la enfermedad, ya recurrió después de los 9 meses o 6 meses del trasplante en estos 2 pacientes. Y un paciente requirió retrasplante 4 años después porque volvió a desarrollar cirrosis y desarrolló hipertensión hepatopulmonar. ¿No es interesante, ¿no? Si bien, y cuando compararon la curva de sobrevida de Kaplan-Meier, la sobrevida, haciendo referencia a la sobrevida con el hígado nativo, o sea, sin necesidad de trasplante, la sobrevida claramente es más baja si la comparamos con la curva de sobrevida para los pacientes del mismo sexo y edad sin enfermedad. Entonces, ¿qué concluye? Que la enfermedad por hígado graso puede progresar a la cirrosis y a la enfermedad hepática terminal y puede requerir trasplante hepático, que existe riesgo de recurrencia en el injerto y es necesario identificar a aquellos pacientes con riesgo de progresión para poder
establecer estrategias de tratamiento. Pero bueno, sabemos que es una enfermedad en general asintomática, que tiene una repercusión bioquímica leve, que todavía no tenemos biomarcadores que nos ayuden con contundencia, después vamos a hablar un poquito de eso, y que los estudios por imágenes también tienen sus debilidades. Entonces, ¿cuál es el único diagnóstico de certeza? Es la biopsia hepática. Es la única forma de establecer el diagnóstico diferencial entre la esteatosis simple y la evolución a la inflamación y la fibrosis. Es la única manera de saber qué estadio de inflamación tiene el paciente, qué grado de fibrosis y de establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Sabemos que la patente histológica del adulto y del niño es diferente, por eso nos seguimos preguntando si estamos hablando de dos patologías diferentes, ¿sí? Los niños, me voy a referir más a los niños, tienen una esteatosis más marcada que los adultos, tienen predominantemente inflamación portal, a diferencia del adulto, que la inflamación es predominantemente lobular, ausencia de balonización, a diferencia del adulto. Esto lo describe en la tipo 2, ¿no? Porque hace la diferencia Lavin entre tipo 1 y tipo 2. En la tipo 2, que es la, podríamos decir, puramente pediátrica, ¿no? Ausencia de balonización y predomina la fibrosis portal. En definitiva, esto es lo más marcado, ¿no? El compromiso portal es mucho más marcado en el niño que en el adulto. Pero en la práctica clínica no vemos tan marcadas estas diferencias, sí, en estos pacientes. Nosotros vemos una superposición, ¿sí? Habitualmente vemos superposición de patentes. Bueno, sabemos que la biopsia es costosa, es invasiva y muchas veces las muestras no son representativas. Entonces, biopsia sí, biopsia no, ¿cuándo? La decisión es estratégica y lo vamos a charlar en otro momento de la charla. Hay diferentes scores de fibrosis, ¿sí? Acá les traigo los que son más útiles porque son determinaciones que están a la mano en cualquier laboratorio. Y también tenemos la posibilidad de evaluar la fibrosis con métodos de imágenes, como la elastografía transitoria por fibroscan, pero también sabemos que si bien es útil en algunos casos y en algunos estudios que han demostrado en la población pediátrica para determinar la presencia de fibrosis, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo es difícil en pacientes con índice corporal muy elevado y no es útil para predecir estadios de fibrosis leve, es más útil para cuando el paciente tiene estadios de fibrosis avanzada. Y la verdad que queremos prevenir nosotros, no agarrar el paciente tardíamente. Probablemente sea una herramienta útil para el seguimiento en el mismo paciente a lo largo del tiempo. Yo les quiero contar, y con esto no me voy a detener en este trabajo, nosotros hicimos un trabajo poniendo en práctica los diferentes scores en nuestra población pediátrica, en nuestros pacientes, con diagnóstico histológico y ver si había alguna correlación entre los scores, en definitiva, si alguno de los scores podía predecir fibrosis avanzada en nuestros pacientes. Y la verdad que vimos que ninguno de los scores pudo predecir fibrosis avanzada en nuestros pacientes, en nuestra población. Solamente el APRI, que es la relación AST-ALT, demostró correlación solo en un 20% de los pacientes que tenían fibrosis avanzada histológica. La verdad que no fue útil para nosotros, así que no me voy a detener con esto, pero sí les quiero contar. Cuando valoramos qué era lo que más se asociaba de todos los datos que teníamos de nuestros pacientes con la evolución a la fibrosis, fíjense lo que más vimos. La diferencia estadísticamente significativa fue entre la edad del paciente al momento de realizar la biopsia y el estadio de la fibrosis, es decir, los que tenían más tiempo de enfermedad fueron los que tenían desarrollo de la fibrosis más avanzada. Entonces el tiempo es un factor muy importante. Acá. Entonces, también cuando hablamos de enfermedad por hígado graso, no solamente nos tenemos que preocupar por el compromiso hepático y la evolución a la fibrosis y las complicaciones hepáticas, sino que también sabemos que los pacientes con hígado graso pediátrico tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y esto lo vio Schwimmer en autopsias, donde vio que en 817 autopsias de niños y adolescentes fallecidos por causa accidental, vio un aumento en la prevalencia de aterosclerosis en pacientes con hígado graso comparada con los niños que no tenían hígado graso.
con una relación estadísticamente significativa. 30% tenían aterosclerosis de los pacientes con hígado graso versus 19% de los que no la tenían. Por eso, cuando hablamos de complicaciones, un poquito más, cuando hablamos de complicaciones, no solamente tenemos que prevenir la enfermedad hepática, sino considerar la enfermedad cardiovascular. Hay otras enfermedades asociadas directamente con el hígado graso, como por ejemplo los pacientes con hígado graso tienen más riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, como dije recién, de desarrollar diabetes, de osteopenia, valorados con densitometrías óseas patológicas en estos pacientes, de dislipemia con perfil aterogénico de riesgo y claramente pobre calidad de vida con trastornos conductuales y depresión. No sé si les cuento nuestra experiencia, son 2 minutos, 1 minuto. Les cuento, estos son nuestra experiencia con diagnóstico histológico de nuestros pacientes. Nosotros biopsiamos 60 pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatohepatitis, ¿sí? Las biopsias no tuvieron complicaciones y la muestra fue satisfactoria en el 100% de los casos. Pero fíjense, después nos quedamos con 57, porque 3 pacientes pudimos establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Estos pacientes no tenían enfermedad por hígado graso asociado a síndrome metabólico, sino que uno tenía enfermedad de Wilson por las características histológicas y de laboratorio, una hipobeta y un déficit de lipasa ácida lisosomal. La mayoría eran varones, la mediana de edad de 10 años. El antecedente, el motivo de consulta había sido obesidad o dolor abdominal. Fíjense lo que decimos, la historia familiar estaba presente como antecedente de síndrome metabólico en un alto porcentaje de nuestros pacientes, inclusive había un familiar que tenía diagnóstico histológico. La mayoría obeso, 70%, sin embargo teníamos un porcentaje de pacientes con índice de masa corporal normal, que estos eran pacientes con dislipemia. Acantosis 70%, la hepatomegalia también estaba presente en el 42% y un alto porcentaje, casi 100% de los pacientes con aumento de congenicidad hepática. Las transaminasas elevadas prácticamente en el 90% de los casos, el 78% aproximadamente tenía el perfil dislipémico que les comentaba antes. Y acá es donde les quiero contar, porque no muchas series tienen diagnóstico histológico de los pacientes y acá estamos viendo la verdadera repercusión. En la histología de nuestros pacientes, el 100% tenían esteatosis macrovacuolar, balonización hepatocitaria, por eso les digo esta superposición, inflamación lobular y portal. Y fíjense, esteatosis severa en más del 66% de la muestra, en el 62% de nuestros pacientes. Hepatitis de interfaz en el 90%, y les quiero mostrar este dato. El estadio de fibrosis avanzada, F3, el 58% de nuestros pacientes tenían esto en el momento del diagnóstico histológico. Y 2 niños con cirrosis. Estos son muestras de nuestros pacientes. Este es un nódulo cirrótico de uno de nuestros pacientes cirróticos. Instalamos el tratamiento. Y cuando hicimos el seguimiento nos pasa lo que les debe pasar a la mayoría de ustedes, solamente mejoró un 25% de las características clínicas y bioquímicas, prácticamente 70% no modificaron la clínica y empeoraron un 5%. Así que les quería mostrar esto porque me parecía que hacía como una especie de resumen de lo que les había dicho. Así que muchas gracias.